Chicos, espero que haya quedado clara la primera tópica. Teniendo en cuenta esa primera tópica, vamos a pasar a la segunda tópica de Freud, que no anula la primera, sino que le da como mayor dinamismo, la complejiza aún más. ¿Por qué? Porque las otras eran instancias, pero Freud planteaba que para poder comprender de alguna manera la conducta del ser humano tendría que haber como ciertos espacios reguladores de la conducta del ser humano. Entonces, amplía esa primera tópica con una segunda donde divide el aparato psíquico además en ello, yo y super yo, ¿sí? ¿Por qué está diagramado de esta manera? Porque si ustedes ven, van a estar relacionados con las instancias de la primera tópica, ¿sí? Vamos a ver qué pasa en el ello. Ustedes háganse la idea de que se dice que el bebé cuando nace es puro ello, ¿sí? Entonces, el ello es impulso, es esa necesidad de ir tras un deseo para cumplirlo, ¿sí? Es todo instinto y es todo impulso, es todo pasaje al acto, ¿sí? Es esa cosa bien instintiva y de reacción primaria, ¿sí? Entonces, ese ello va a tener un principio regulador, que imaginen cuál puede ser, el principio del placer, ¿sí? El ello va a ser en sí mismo el todo ya para mí que hablábamos en el inconsciente, por eso el ello está ligado a lo inconsciente, ¿sí? Entonces, ello, impulso, instinto, búsqueda constante de cumplimiento de deseo, de satisfacción constante, en forma egoísta, en forma impulsiva, sin tener en cuenta al otro, ¿sí? Todo ya para mí. Esos son los contenidos o el modo en que habita el ello. El bebé es puro ello, llora, grita, patalea, busca todo a través de los impulsos y de los instintos. No tiene nada que lo regule, ¿sí? En contraposición al ello va a aparecer el super yo. El super yo es todo lo que tiene que ver con el contenido de la norma. Es todo aquello que nos rige dos cuestiones. Por un lado, el super yo es la conciencia moral. ¿Qué es la conciencia moral? El deber ser. Es esta cosa rígida, es esta cosa autoritaria que nos marca por acá hay que ir. Esto es lo que se debe, esto es lo que corresponde, ¿sí? Y por otro lado es el ideal del yo. Es aquello a lo que apunto como, sumado a esto de la conciencia moral, del deber ser, como lo ideal, ¿sí? Entonces el super yo va a ser la norma, va a ser el límite, va a ser la autoridad. Imagínense los impulsos del ello queriendo cumplir con toda la satisfacción. Imagínense la norma del super yo. Es como dos instancias que se contraponen constantemente y que pugnan entre ellas. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un ente regulador entre los impulsos del ello y las normas del super yo. Esa actuación reguladora la va a cumplir el yo. El yo va a tener como principio regulador el principio de realidad. El yo va a ser el que va a buscar lo posible en su momento y para nosotros. Después vamos a ver que el yo tiene un montón de mecanismos de defensa, pero lo vamos a dejar para otra instancia. Ahora lo que quiero que comprendan es que la segunda tópica, que amplía a la primera y que le da mayor dinamismo y que tiende a explicar la conducta humana, tiene estas tres etapas: ello, yo y super yo. El ello, bebé, puro ello, impulso, instinto, va en búsqueda del placer constante y de la satisfacción con el todo ya para mí, que es el principio del placer. El super yo, que es la norma, la ley, el deber ser, la conciencia moral y el ideal del yo. Y el yo, que va a ser el regulador entre el ello y el super yo, que se va a regir por el principio de realidad y que va a buscar entonces a través de ese principio lo posible en su momento y para nosotros, ¿sí? ¿Cómo lo relacionamos con la primera tópica? El ello va a estar ligado al inconsciente, ¿sí? No solamente por el principio del placer, sino también por esto de lo instintivo, de lo impulsivo que decíamos, ¿sí? El yo va a estar ligado al contenido consciente, pero también al contenido preconsciente, porque puede haber mucho de lo preconsciente que actúe como regulador, de eso que intentamos traer a la conciencia, ¿sí? Entonces el yo va a tener contenido consciente y preconsciente. Y el super yo, fíjense que está transversal, ¿sí? ¿Por qué?
Porque tiene un poco de preconsciente, un poco de conciencia y un poco de inconsciente, ¿sí? O sea, el super yo tiene algo de las tres instancias. Ello inconsciente, yo consciente y preconsciente, super yo inconsciente, consciente y preconsciente, ¿sí? Entonces, estas dos tópicas son las que explican el funcionamiento del aparato psíquico. Recuerden siempre que una no anula la otra, sino que la complementa. En función de esto vamos a ver que la conducta del ser humano está regida por todo esto y que después, frente a una dificultad, frente a un problema, Freud va a plantear ciertos mecanismos de defensa que tiene el ser humano para enfrentar esas cuestiones que pueden resultar dolorosas para el sujeto, ¿sí? Pero para cerrar esto y para que a ustedes les quede claro una cosa más, cuando nosotros hablamos de lo inconsciente y de los contenidos que están en lo inconsciente en la primera tópica, yo les dije, después vamos a ver más adelante que hay formas de sacar lo inconsciente. Es decir, lo inconsciente no puede salir a la luz de la manera voluntaria que planteábamos, ¿sí? No podemos decir, quiero hacer consciente lo inconsciente así en forma voluntaria. Pero sí hay modos en donde hay partecitas del inconsciente que salen. La primera, ¿cuál será? Por la que Freud descubre lo inconsciente, que tiene que ver con los sueños. En los sueños hay inconsciente, ¿sí? Otra manifestación de lo inconsciente son los chistes. ¿Sí? Cuando se dice en el chiste hay mucho de verdad, es porque aquello que nos hace reír o no nos hace reír tiene un contenido inconsciente. ¿Por qué a todo el mundo no le hace gracia el mismo chiste? Porque hay algo en la representación psíquica que hace que de algunas cosas nos podamos reír y de otras no. Hay cosas que nos generan dolor, hay cosas que nos generan rechazo. Entonces, en el chiste hay también mucho del inconsciente. Y otra manifestación del inconsciente son los actos fallidos. Esta, la típica es cuando decimos un nombre, nos confundimos un nombre por otro y decimos, bueno, me traicionó el inconsciente. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase, ¿no? Que queremos decir algo y nos sale otra palabra, nada que ver, o que suena similar pero que tiene un significado completamente distinto. Esos actos fallidos, se dice que es esto del inconsciente, iba a plantear Freud, que de alguna manera habla y manifiesta eso que está como haciendo fuerza para poder salir, ¿sí? Por eso se interpretan los sueños, por eso se interpreta aquello que nos causa gracia o no, por eso se interpretan los actos fallidos en la parte psíquica, ¿sí? Pero a mí con que ustedes sepan diferenciar cuáles son aquellas situaciones en las que se manifiesta lo inconsciente, suficiente. Tengan en cuenta que esto no es voluntario, ¿sí? No lo hacemos en forma voluntaria. ¿Por qué? Porque los elementos que sí podemos traer a la conciencia de forma voluntaria son parte del inconsciente. No, son parte de lo preconsciente, ¿sí? Lo que sale de forma voluntaria es preconsciente. Entonces, el inconsciente o lo inconsciente es eso que no podemos sacar de forma voluntaria. Bueno, espero que no haberlos confundido más, sino haberles aclarado un poco lo que tiene que ver con el sistema de Freud, las dos tópicas, que me interesan muchísimo que las sepan. Por supuesto que después ustedes me van a dar las devoluciones y vamos a hablar en los foros y vamos a ver qué les pareció todo esto, cómo lo tomaron, cuáles son las dudas. Quedo abierta para todas esas cuestiones, ¿sí? Ahora sí, junto con estos videos yo subo la clase 4 con la consigna estipulada de la clase 4 y les aclaro que esta semana le voy a dar a Rosita todo el material, que tiene una parte ya impresa y una parte que yo le voy a mandar digitalizada, para que ella también la imprima. Recuerden que Rosita también les envía a la gente que no es de Pergamino a través de comisionistas ese material. ¿Por qué? Porque a lo mejor a algunos les interesa tenerlo. A mí me parece que es súper productivo subrayar, tener, la psicología tiene mucho de lectura, y por ahí en lo que es digitalizado se complica un poquito más, ¿sí? Junto con Freud, en esta cuarta clase vamos a tener a Viktor Frankl, que tiene que ver con una mirada mucho más espiritual. Viktor Frankl va a ir, les recomiendo, El hombre en busca de sentido, un libro que es fantástico, de una lectura súper rápida, linda, interesante. Viktor Frankl es el creador de la logoterapia. Él plantea
que el hombre debe encontrar un sentido para vivir, ¿sí? Él tiene una frase hermosa que dice que aquel que encuentra un sentido para vivir es capaz de soportar cualquier cómo. Es un sobreviviente del Holocausto, que en este libro, El hombre en busca de sentido, psiquiatra él, cuenta su experiencia como sobreviviente y de qué manera él actuó o cuál fue su funcionamiento psíquico para poder sostenerse en pie en todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, en Víctor Frank, a través de la logoterapia, van a tener ahí el material que les voy a dar, y Maslow, que es quien plantea la teoría de la pirámide de las necesidades, donde él considera que todo ser humano va transitando por estadios donde necesita diferentes cosas. Entonces va a pasar desde muy bebé y de muy chiquitito con necesidades básicas hasta la cúspide de la pirámide, que es la autorrealización, ¿sí? Cada una de esas etapas tiene su característica particular, pero ambos autores son más sencillos para la lectura y para la interpretación, ¿sí? De todos modos, cualquier duda que tengan, nos manejamos por el foro. ¿Bien? Bueno, chicos, quedo a disposición de ustedes para lo que necesiten. Estamos en contacto. Si podemos, el lunes que viene hacemos alguna videollamada como para sacar dudas, o si vienen bien, me avisan también y lo seguimos manejando por intermedio del foro. Les mando un saludo, espero haber dejado claro esto, y bueno, cualquier cosa se ponen de acuerdo y armamos algo para poder explicar más en profundidad. Les mando un beso para todos.